Muy buenas, Rafael Arenas, bienvenido al Liberal. Es un auténtico placer estar aquí contigo. Es un placer para mí estar aquí contigo, con vosotros y dispuesto a contestar lo que me preguntes. Más allá de tu biografía, que es de sobras conocida por todo el entorno constitucionalista, en tanto que vicepresidente de Impulso Ciudadano y además, bueno, de tu faceta como profesor, que es de sobras conocida, hay una pregunta que venía yo mismo pues dándole alguna vuelta en el metro y que siempre me interesa, porque normalmente se dice que muchas veces el contexto hace que la gente se involucre en la política. ¿Y cómo fue tu caso particular, si se puede explicar? Sí, pues fue una cosa muy gradual. Yo creo que empezó porque creé un blog en el año 2007 para escribir mis cosas y escribía de todo, de cosas que me preocupaban, de literatura, de ciencia, de un montón de historias. En aquella época estaba el debate sobre el estatut y empecé a escribir sobre la reforma del estatut, todo el debate político que se estaba produciendo en torno a ese problema. Luego vino la época del procés, del comienzo del procés en el 2012, y empezaba en el blog a escribir sobre lo que estaba viendo, explicando que aquello me parecía que no iba a ninguna parte, la inconstitucionalidad evidente que había en muchos de los planteamientos que se hacían, o en casi todos, y a raíz del blog pues empezó a ser conocido y me empezaron a llamar para una cosa y para otra. Entre otras, me llamaron para estar en la creación de Sociedad Civil Catalana. Entonces tomé parte en la creación de Sociedad Civil Catalana, estuve en la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana y bueno, una vez que te metes en esa dinámica, pues ya sí. Hombre, pues hay vuelta atrás, claro, por supuesto, pero bueno, en mi caso no la ha habido hasta ahora, porque estuve bastantes años en Sociedad Civil Catalana y luego de dejar la Junta Ejecutiva de Sociedad Civil Catalana, yo me mantengo como socio de Sociedad Civil Catalana, pues mi activismo lo canalizo fundamentalmente en Impulso Ciudadano, entidad de la que soy vicepresidente, y también colaboro con la Asamblea por una escuela bilingüe. Decía que no había vuelta atrás un poco porque, bueno, tengo una gran relación con Félix Ovejero, que bien seguro que conoces, y él me decía, ostras, con todo lo que yo he escrito, porque esto lo hablamos recurrentemente, y a mí se me coloca el San Benito de fundador de Ciudadanos y parece que no haya hecho nada más en mi vida, cuando precisamente no es así. Y da la sensación de que cualquier persona que se enrole, digamos, en lo que es la sociedad civil, pues al final queda como tachada o condenada, si se quiere, al ostracismo social, que de eso hablaremos más tarde. Y otra de las cuestiones que te quería preguntar, porque mencionabas, yo creo que es una entidad muy importante en la defensa de los derechos, de la pluralidad ideológica, como es Impulso Ciudadano, pero para aquella persona que pueda no conocer cuál es vuestra labor, ¿podrías especificarla brevemente? Brevemente, bueno, el brevemente siempre es la coletilla que se usa. Es la coletilla. Bueno, intentaré ser breve. Impulso Ciudadano es una entidad que se ocupa de la defensa de los valores constitucionales, de los derechos fundamentales, de los principios democráticos y del buen funcionamiento de la administración. ¿Qué cosas hacemos? Pues varias. Por ejemplo, una iniciativa muy importante que llevamos desde hace 6 años es el Observatorio sobre Violencia Política en Cataluña, que hacemos junto con Movimiento contra la Intolerancia, que es una entidad que tiene su sede en Madrid. Y cada año hacemos un informe sobre los incidentes de violencia política que hay en Cataluña, que yo creo que es muy importante, porque la violencia política en Cataluña existe, tiene sus picos. Nosotros empezamos a hacer el informe en el año 2019, que fue un año especialmente duro, pero es importante hacer el seguimiento. Yo creo que eso es una de las tareas más importantes que hacemos. Luego desarrollamos una tarea muy importante en cuanto a velar por la neutralidad de las administraciones y por el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en época electoral, Impulso Ciudadano presenta en cada convocatoria electoral, centenares de requerimientos para que se retiren símbolos partidistas de edificios públicos, para que se cumpla con la normativa en materia de banderas, y eso lo hacemos tanto en periodo electoral como no electoral. Por ejemplo, a raíz de una iniciativa de Impulso Ciudadano, se ordenó la retirada de una pancarta del Palau de la Generalitat fuera de periodo electoral en favor de los presos políticos. Como no se cumplió con esa orden de la jurisdicción contenciosa administrativa, luego vino un procedimiento penal, que es la segunda condena a Torra. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un procedimiento abierto contra la Universidad Autónoma de Barcelona para que retiren el mural de la plaza cívica donde aparecen las palabras independencia y socialismo. Hacemos también informes
nos dirigimos a la Comisión Europea y otras instituciones explicando cuál es la posición desde el constitucionalismo en relación a muchos temas. Colaboramos con otras entidades o asociaciones en esta elaboración de informes, en presencia en las instituciones de la Unión Europea o en otros foros. Es decir, que hacemos muchas cosas. Sí, no, desde luego, sí. Vamos. La lista es larga y además es que se puede ver. O sea, que para mí es lo más importante, que no simplemente es un activismo como suele pasar mucho a veces. Ya quizá no es en la sociedad civil concreta en la que estamos hablando, en este espacio, pero sí en otras que parece que es un activismo meramente divulgativo, entre muchas comillas. Antes hablabas también al principio de cómo te empezabas a involucrar en el mundo político a través del asunto del estatuto. A mí me volvió a venir a la cabeza aquella frase famosa de Montilla de un tribunal no puede juzgar sentimientos. Y retrotrayéndonos un poco, tú llegaste a imaginar, porque hacías alusión al informe que hacéis sobre la violencia política en Cataluña, que llegaríamos a este extremo, es decir, de que al final pues aquellas personas con ideas discordantes contra el nacionalismo fundamentalmente acabaran condenadas cuanto menos, o incluso en el mejor de los casos, al ostracismo social? Sí, porque esto no es una cosa nueva, esto lleva siendo de una manera más o menos acentuada muchísimo tiempo. A mí no me sorprende, es decir, tenemos que asumir que en Cataluña hay como una especie de ideología oficial, que es el catalanismo, incluso hasta el punto de que en algunas normas legales, en el preámbulo de la norma, se habla de que es una ley en favor del catalanismo. Claro, es como si digamos el españolismo o el socialismo o lo que fuera, ¿no? Pero esto es tan asumido que la gente ni se da cuenta. Entonces, se vive como una especie de juego de rol en el que todos asumen unos papeles que no se corresponden con la realidad. Esto lo llevo viendo desde hace muchísimo tiempo, desde que llegué a Cataluña en el año 96. Que a veces yo creo que lo ves mejor cuando llegas ya crecido que cuando has nacido aquí, porque claro, hay cosas que te chocan. Yo recuerdo, cuando llevaba poco tiempo aquí, de una entrevista en el programa de Andreu Buenafuente, cuando estaba todavía aquí en Cataluña, que entrevistaban a una vedette de La Maña, puede ser, que estaba en El Paralelo, y entonces le preguntaba por distintas cosas Buenafuente, y entre otras le preguntaba por Norma Duval, que en aquel momento era una vez conocida y que además había participado en campañas con el PP, ¿no? Y entonces la entrevistada dice, Norma Duval, pues yo no puedo decir nada malo de Norma Duval, que es muy buena compañera, que no puedo decirlo de todas, y es una chica estupenda y me alegro mucho de que vayan las cosas bien. Y dice, además, habría que apreciarla aquí, porque además es catalana. Y entonces Andreu Buenafuente dice, ¿y ella lo sabe? A mí me pareció, digo yo, no, pues no es posible que esté diciendo esto. Pero claro, lo bueno es cuando al día siguiente llego a la universidad, lo comento, oye, ¿sabéis lo que ha pasado? Que ayer vi esto. Y la gente, sí, claro. Y digo, pero ¿cómo me podéis decir esto? Pero no os dais cuenta de que esto es inadmisible. Entonces esto ya te estoy hablando del año 97. Es decir, que esta situación extraña, esta situación de una ideología, que a veces yo empleo la palabra régimen, porque penetra las instituciones, penetra los medios, existe, la había visto desde siempre. Lo que pasa es que a medida que cuando llega el procés se convierte más virulenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes del procés siempre hubo resistentes, eso desde luego, entre los que no me cuento, porque yo desperté a la luz en la época del procés. Había gente que esto lo venía defendiendo desde mucho antes. Pero a partir del procés, estos resistentes son más visibles. Pues es cuando nace Sociedad Civil Catalana, ¿no? Y dice, los que nos oponemos a esta visión monolítica de la sociedad no tenemos por qué permanecer en la marginalidad. ¿Por qué vamos a permanecer en la marginalidad? Vamos a intentar colocarnos en el centro. Y claro, al intentar colocarnos en el centro es cuando la virulencia aumenta. Claro. Mientras tú haces como que sigues el juego de rol, pues no pasa nada. En el momento en el que cambias y dices, no, a ver, es que las cosas no son así, pues entonces la gente se vuelve más virulenta, efectivamente. Y es que, ya digo, esto a mí me resulta un tema fundamental un poco para entender el ecosistema catalán, si es que se puede llamar así. Es decir, una visión profundamente esencialista. Y al final, ya digamos, para irlo hilvanando en dirección a lo sucedido la semana pasada, es una cuestión que se ha normalizado con mucha facilidad.
El otro día lo comentábamos, entrevistábamos a Guillermo del Valle y hablando con él, en un momento dado llegábamos a la conclusión de que prácticamente vivimos en un estado, en una región lampedusiana, en el sentido de que, sobre todo con el PSC ahora que está en el gobierno, queda esa sensación de aparente cambio, pero realmente no ha cambiado tampoco mucho, más allá de unas formas que se agradecen, que son mucho más cordiales, pero que luego en la praxis, ostras, pues uno tiene muchísimas dudas y se puede ver en la universidad, no se ha visto ningún tipo de posicionamiento político por parte del gobierno en relación a lo que ocurrió. Y ya haciéndote una pregunta añadida, para ser más específico y para que al oyente o a la persona que nos esté viendo por YouTube le quede más claro, es exactamente cuál fue el incidente y cómo se desarrolló. Te lo cuento, pero antes, cuando me decías que en cambio y tal, ¿qué cambio? Claro. Quiero decir, que ella va y le da la mano al rey. Bueno, vale. Pero, por ejemplo, ha colocado la bandera en la Casa dels Canonges, que es la sede del Departamento de Acción Exterior, pero no porque haya querido, porque le ha ordenado a los tribunales. Porque primero, antes de ir a los tribunales, Impulso Ciudadano, otra vez, le requirió para que la pusiera y no la puso. Entonces, bueno, dar por bueno que se cumplen las sentencias judiciales... Ya que pues es un listón bajísimo. Bueno, es un listón que para mí no es listón. Es decir, la política del gobierno del PSD es la misma. El castellano en las escuelas, pues sigue igual. Que cuando hay una sentencia la van a cumplir, habría que verlo, pero por su propia voluntad no están haciendo nada para cambiar las cosas respecto a la política nacionalista. La política de Esquerra y la política del PSC, pues no sé muy bien en qué se diferencian, salvo en eso de que ella sí saluda al rey. Vale, muy bien. Y aparte de eso, ¿qué? Bueno, intercambiar asesores y colocarlos en la Diputación. Claro, es que desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva al menos, no es un cambio. Sobre el incidente, había un acto convocado para el día 25 de abril, un acto sobre los desafíos de España y de Europa en el mundo actual. Era un acto que se puso en contacto conmigo Sacabat para ver si quería participar. Yo les dije que sí, encantado, porque tenía que hablar, ellos me querían que hablara del tema de los aranceles, que es una cosa que, bueno, que entra dentro de mi competencia. Yo explico Derecho Internacional Privado, tengo una asignatura de Derecho del Comercio Internacional y todas estas cosas pues las explico. Y dije, pues encantadísimo de la vida. También colaboraba Susana Beltrán, profesora de Derecho Internacional Público, que en este coloquio iba a hablar más bien de la guerra de Ucrania, que ya habíamos quedado en que si yo quería decir algo de la guerra de Ucrania podía decirlo y ella podía decir algo de los aranceles. En este plan estábamos. Es decir, yo cuando pasan cosas de estas siempre digo, bueno, vamos a tratar las cosas con normalidad. Yo asumo que el día 25 voy a ir, vamos a hacer el coloquio y ya está, como participo en otros coloquios o doy una clase o lo que sea. La víspera 24, jueves, yo estaba en mi despacho y oigo que alguien llama a la puerta y yo digo, sí, sí, y no entra nadie, salgo al pasillo, no veo a nadie, y a los pocos minutos oigo un ruido, me levanto a ver y veo que me han pasado una nota por debajo de la puerta en la que dicen que no soy bienvenido a la UAB, que harán todo lo posible para que me sienta que no soy bienvenido a la UAB, se meten conmigo, que si tengo ideología xenófoba, no sé cuántas cosas más, y dicen lo que pase en el acto de mañana será solo el comienzo, esto es un aviso. Mejor dicho, esto es un aviso y lo que pase en el acto de mañana será solo un comienzo, hasta mañana. Claro, yo voy al decanato a decirles, yo os tengo que informar de que ha pasado esto, y me dice, la decana no estaba en el extranjero en una conferencia, el vicedecano que estaba al cargo de la facultad, entiendo yo, me dice que bueno, que de todas maneras se ha suspendido el acto. Y digo yo, ¿pero por qué se suspendió el acto? Y digo, vale, aparte de que no entiendo los motivos, obviamente después de las amenazas no se puede suspender el acto, porque yo quiero celebrar el acto, porque si no parecerá que estamos cediendo entre los que nos amenazan. Y él no me explicó con claridad los motivos. Estaba rondando por el ambiente que Sacabat, que no había mandado convocatoria a instituciones ni a medios, sí había mandado, lógicamente, la información del acto a sus asociados o sus miembros, y claro, entre los que son miembros de Sacabat, pues hay diputados. Y entonces algunos de los diputados dijeron que iban a venir. Entonces yo le decía al vicedecano, es que tú no me puedes decir que vas a suspender un acto porque entre el público va a haber diputados. Es decir, es que son ciudadanos que tienen derecho a estar, pero es que además son representantes del pueblo. Es que claro, tú esto no... Es que es una anomalía. Cuando los de Sacabat te pregunten por escrito por qué se suspende, tú no les vas a poder decir esto, porque es aberrante.
Digo, pero aparte de eso, si hay unas amenazas, hay que hacer el acto. Digo, porque, a ver, yo de momento voy a presentar denuncia en los Mossos d'Esquadra, porque me lo recomendaron, es decir, yo antes de ir a hablar con el vicedecano, llamé a la presidenta de Sacabat, le dice, me ha llegado esto, los de Sacabat tienen contacto con los Mossos por motivos de seguridad, le pasó la información al Mosso de contacto y a los 15 minutos me vuelve a llamar o me manda un mensaje Andrea Llopart, la presidenta de Sacabat, y me dice, oye, que el Mosso me dice que es mejor que denuncies. Digo, vale, pues denuncia. Entonces le digo, yo voy a denunciar, claro que voy a denunciar, pero de momento no lo voy a hacer público. Pero ¿tú te das cuenta de que si no se celebra el acto y se sabe que hay unas amenazas, cómo quedamos todos? Es que esto no puede ser. Total, que al día siguiente, cuando llega el momento del acto, yo voy a la sala de grados donde tenía que hacerse el acto y allí me encuentro 2 personas de administración más miembros de seguridad que me dicen que no, que la sala de grados no se abre. Digo, bueno, pues dadme otro espacio. Me dicen, no, es que no es una cuestión de espacio, es cuestión de que no se puede hacer el acto. Esto me lo dice el personal administrativo. Y digo, bueno, pues vosotros recibís órdenes, claro, voy a buscar otra vez al vicedecano. Busco al vicedecano y me dice, ¿ya te había dicho ayer que no iba a haber el acto? Digo yo, hombre, yo te dije por qué tenías que reconsiderar la decisión, pero veo que te mantienes. Sí, claro. Y digo, bueno, pues nos olvidamos de ese acto y ahora yo, como profesor de la facultad, te pido un espacio para hacer el acto. Y dice, pídelo por escrito y ya te contestaremos. O sea, en eso estamos. Después de unas amenazas. Entonces me dice otro, no mezcles las cosas. Digo yo, hombre, no mezclar las cosas. Hombre, el que las ha mezclado es el que me ha amenazado por acudir al acto, no yo. Y entonces les dije, bueno, vale, pues hasta luego. Y fui a donde estaba la gente que íbamos a hacer el acto. Les dije, vamos a hacer el acto. La facultad puede prohibir que lo hagamos en el edificio de la facultad y nosotros no vamos a reventar una puerta para hacer el acto, pero lo vamos a hacer fuera, que no nos lo pueden prohibir. Y nos fuimos a la Plaza Cívica e hicimos allí el acto al aire libre. Bueno, pues yo desarrollé el acto como estaba pensado. Al principio hicimos una declaración que se grabó en vídeo la presidenta de Sacabat y yo mismo para explicar qué es lo que había pasado y a partir de ahí pues estuvimos hablando de lo que se había programado, de los aranceles, del comercio internacional, de la guerra de Ucrania, de problemas energéticos, de los desafíos de la Unión Europea, hasta que estuvimos, pues yo creo que unos 50 minutos o una hora, una cosa así. Hay una cuestión además que a mí me llamó mucho la atención de la reacción de la amenaza, que por cierto era bastante flojita, y era sobre todo que de algún modo u otro viene a decir que usas el paraguas del constitucionalismo para introducir ideas conservadoras. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y no digo porque sea el caso, porque precisamente si nos ponemos puristas y nos vamos al terreno de la teoría política, incluso la filosofía política, que a mí pues me agrada bastante, y empezamos a ver gradualmente quién es más conservador, quizás harían, bueno, quizá no, seguro saldrían mal parados, pero desde el punto de vista de, yo qué sé, como pues persona interesada en esta materia, uno se llega a plantear de, ostras, da la sensación de que están intentando manifestar que no se puede ser conservador en una universidad pública en España. Eso es lo que están diciendo, claramente. Sí, bueno, aparte de que yo no me identifico de esa manera. Es decir, yo durante toda mi vida me había manifestado más bien de izquierdas. Lo que pasa es que ahora ya renuncio a esa etiqueta, porque además con lo que he hecho, a ver, y pobre Guillermo del Valle, izquierda española, respeto mucho sus planteamientos, Félix Ovejero, que se sigue declarando de izquierdas, le respeto muchísimo, pero hay que reconocer que los que ahora mismo tienen la representación electoral de la izquierda, con diputados, etcétera, están haciendo cosas que a mí me repugnan. Entonces, claro, yo huyo de esa. Yo digo, mira, vamos a hablar de cosas concretas. Yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años defiendo la renta básica de ciudadanía. Defiendo que los servicios públicos tienen que tener un papel importante en la sociedad. Defiendo que los impuestos tienen que tener un nivel bastante razonable para precisamente atender a los servicios públicos. Defiendo que nadie se puede quedar atrás. Al mismo tiempo defiendo que tiene que haber circunstancias para que la gente pueda con libertad decidir sobre una cosa y sobre otra, cosa en la que la izquierda está retrocediendo a marchas forzadas. Entonces, todo ese es mi planteamiento político, por decirlo de alguna manera, y luego le pones la etiqueta que quieras ponerle. Lo que ellos dicen en el escrito pues no tiene ningún sentido, obviamente. Pero claro, lo que es grave, pero que además es así, porque lo llevamos viviendo desde hace años, es que ellos se creen en la posición, en el derecho de decidir quién puede estar en el espacio público y quién no, qué ideas pueden ser defendidas y qué ideas no. Y eso
pues contra eso hay que luchar de raíz. Es decir, cualquier idea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella, pues se tiene que poder expresar. Tú me vienes a decir que yo, porque sostenga las ideas, las que sean, que no puedo expresarlas en el espacio público, pero tú quién eres para decir esto. Claro. Entonces, esa es la gran batalla. Esto lo resumía muy bien Laura Casado, que estuvo en Joves de Sociedad Civil Catalana, en la primera generación de Joves de Sociedad Civil Catalana. Y en un acto, que no me acuerdo ahora, cuando ya estaba a punto de dejar Joves, porque la gente entra en estos movimientos y luego cuando acaban la carrera o lo que sea, pues se ponen a trabajar y normalmente pues lo van dejando un poco más de lado, ¿no? Decía, cuando entré en esto, cuando tenía 18 años, pensaba que iba a participar en debates sobre la independencia de Cataluña, sí o no, la relación entre Cataluña y el resto de España. Dice, y llevo 5 años intentando defender mi derecho a hablar. Y ese es el resumen. Estos jóvenes intentan hacer actos como este, sobre los desafíos, pero realmente su gran lucha es que les dejen hablar. Que les dejen hablar desde el principio. Esto es absolutamente intolerable, pero es más intolerable que no haya una reacción muy contundente por parte de las instituciones en defensa del derecho a hablar. Y luego a partir de ahí, pues discutimos lo que sea. Pero es una situación, para mí, que muestra una anomalía democrática muy profunda. Sí, porque además es llevar, digamos, el proyecto de máximos del nacionalismo, sobre todo el catalán en concreto, que es la privatización del territorio común, porque es lo que venías a comentar antes cuando hablamos de las etiquetas de izquierda a derecha. Pues, ostras, aquí precisamente pues aquellos que están en favor de la redistribución de la riqueza con independencia de procedencia, pues son a los que estáis llamando xenófobos. Sí. Y los que se autodenominan como antifascistas, internacionalistas y demás, son los que por una cuestión puramente arbitraria, como es el nacer en un lado de la frontera o en el otro, pues pretenden que eso determine ya la vida directamente de uno. Y ahí es donde entronca toda la situación. Y luego, claro, es que cuando comentabas el caso de Laura, es muy significativo. Es decir, el punto al que han llegado sobre todo las universidades catalanas, y parece que este virus, esta metástasis está expandiendo también por otras regiones de España, es que haya gente que no tenga derecho a hablar en una universidad pública. Uno no puede exponer sus ideas porque ya automáticamente no solamente es el vacío, sino también hay que hablar claro con estas cuestiones. O una amenaza, sino es la agresión física directa. Y tú lo conoces a la perfección. Cualquier acto que organices acaba con un mínimo de notoriedad pública, automáticamente pues el grupo censor se te acomoda alrededor y cuando no te destroza el material te revienta el acto directamente o agrede a otros estudiantes. Y ya para cerrar un poco, digamos, lo que es la pregunta, que me estoy extendiendo demasiado, pero ¿por qué crees que el decanato, por ejemplo, en este caso particular, o en otros, porque hay de otros, y además Sacabata había mencionado que le cuesta mucho hacer actos en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿por qué se plantan? ¿Por qué están a favor, digamos, de la violencia? ¿O por qué la canalizan institucionalmente? Porque básicamente... Bueno, yo no diría que están a favor de la violencia el decanato. Lo que pasa es que precisamente, yo creo que entronca con lo que comentábamos al principio. Es decir, la asunción de que hay una ideología que tiene preferencia, que es la ideología nacional catalanista, ¿no? Porque yo meto el catalanismo como una versión light de este nacionalismo. Y, como decía, se ha asumido socialmente que lo que no está ahí no tiene derecho a existir. Esa posición se traslada a todas las instituciones, incluidas las instituciones universitarias. De manera que el que no está en esa posición, de alguna manera se asume que tiene que cargar con las consecuencias. Yo muchas veces hago el experimento mental de ver qué es lo que sucedería si lo que les pasa a los de Sacabát le pasara a un grupo nacionalista. Es decir, que hubiera un grupo nacionalista y claro, nada sería igual. Es decir, los comunicados serían de una condena absoluta por parte del equipo rectoral, decanal, del que sea, pero es que incluso la actuación de la policía no sería la misma. Porque ahora la policía viene a proteger las carpas de Sacabát. Ahora. Pero yo he estado en carpas en las que la policía no vino y se la llamó, ¿eh? Yo estaba allí cuando se llamaban los Mossos y se les decía, oye, que nos están rodeando, que nos van a destrozar la carpa, como al final en alguna ocasión pasó. ¿No vais a venir? No. No vamos a ir. Eso es muy duro, ¿eh?
eso ahora vienen. ¿Te imaginas que eso hubiera pasado con si alguien dice, oye, tenemos aquí a unos nazis, nazis de verdad, con simbología nazi y tal, que nos están atacando y tal, la policía vendría. Pero es que incluso ahora que interviene, claro, lo que hace no es garantizar el cumplimiento, que el acto se pueda desarrollar. No, a veces se interpone simplemente para que no se llegue a las manos. Pero tú ya no puedes desarrollar tu actividad porque la policía te rodea, la gente no se puede acercar a la carpa a pedirte un papel o lo que sea. Es decir, su objetivo lo consiguen, que es que el acto no se desarrolle con normalidad. Claro, eso pasaría al revés. Yo me imagino que no. Yo me imagino que si hay alguien que viene con una actitud de impedir que alguien ejerza su derecho a repartir unos folletos, pues la policía por lo menos practica identificaciones, cosa que hasta donde yo sé nunca ha pasado en este tipo de actos. Por tanto, hay un desequilibrio enorme entre los que están en la ideología oficial y los que no están, hasta el punto de que en mi universidad hay una pared que está cubierta por una pintada que pone independencia, socialismo, feminismo, y que además desde Impulso Ciudadano hemos planteado un requerimiento para que se retire por falta de neutralidad de la institución, y la universidad se opone. Es decir, la universidad se está oponiendo. Nos imaginamos que hubiera una pancarta, un mural que pusiera, pues yo qué sé, ideas políticas radicalmente contrarias a estas. Ya no digo constitucionales, que si fueran constitucionales tampoco, pero radicalmente contrarias a esta, y que la universidad se opusiera a la retirada de ese mural. Ese grado de permisividad. Claro, exacto. Hay un desequilibrio enorme. Entonces yo creo que ahí se entiende todo. Es decir, se asume que quienes no están en eso, bueno, pueden pedir que no se les pegue, vale, pero el resto de consecuencias tienen que cargar con ellas, porque, oye, si no que se vengan al nacionalcatalanismo. Iba a decir nacionalcatolicismo, pero muchas veces lo digo, lo que queda del franquismo en España como método político es lo que vivimos aquí. Esta idea de que hay una ideología política, que es la ideología de las instituciones y que penetra además toda la sociedad, y que el que no está ahí, pues está apartado. Por eso, el que no está con el nacionalcatalanismo, pues que asuma las consecuencias. Haciendo un poco de abogado del diablo, normalmente y ya digo que a mí me parece una canallada el planteamiento ya simplemente, pero suelen justificarse diciendo que al final todo este tipo de entramado cívico pues acaba alineado profundamente con determinados partidos políticos. Sobre todo pues suelen señalar más a Partido Popular y Vox. Y aunque no me parece coartada, pero ¿qué valoración haces sobre este planteamiento cuando intentan asimilar que cualquier entidad como Impulso Ciudadano, Sacabat, la propia sociedad civil catalana, que no dejan de ser una suerte de sucursales de los partidos políticos? Bueno, eso no... Primero, que no es cierto. Es decir, nosotros obramos con independencia. Ahora estoy hablando por Impulso Ciudadano. Nosotros somos una asociación que vive de las cuotas de sus asociados, no recibimos subvenciones públicas. Me parece que en toda nuestra vida recibimos una vez una ayuda pública para un acto concreto en Madrid, un congreso que hicimos sobre derechos lingüísticos, y entonces la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid nos dio un dinero para la realización de ese acto. Pero aparte de eso nosotros no tenemos ayudas públicas, que siempre están diciendo, ¿quién paga esto? ¿Quién? Sí. Tal. Bueno, pues a ver, los recursos los redactamos fundamentalmente José Domingo, que es el factotum de todo esto, con la ayuda de algunos pocos más, pero sobre todo él, y con el esfuerzo desinteresado de Ana Losada, de los miembros de la Junta de Impulso Ciudadano, de los miembros de la Junta de la EB, que lo conozco, de Sacabat supongo que es exactamente lo mismo, y entonces obramos con total independencia. Lo que pasa es que cuando decimos PSOE y hay un partido que dice, pues PSOE está bien, pues coincidimos, pero podemos coincidir con unos y con otros. Eso está mal. Aquí lo que pasa es que hay una visión, en general en España, sobre la política un poco distorsionada. Yo siempre he defendido que la política se hace en los partidos y fuera de los partidos, y que tan importante es la política en los partidos como la política fuera de los partidos. Cuando a veces dicen, sobre todo cuando estaba en Sociedad Civil Catalana, me dicen, pero tú no hacéis política. Digo, ¿cómo que no hacemos política? Pues claro que hacemos política. Lo que no hacemos es política partidista. Claro. Nosotros tenemos unos planteamientos sobre cómo tiene que ser la sociedad
y intentamos exponerlos e influir. Eso es hacer política. Otra cosa es que nosotros creemos que es importante que haya esos planteamientos desde la sociedad civil, como pasa en muchos ámbitos. Ahí está la ANC, ahí está Òmnium, que coinciden. Pues claro, coinciden a lo mejor en cosas con Junts, en algunas cosas con Esquerra, en algunas con el PSC, y nosotros podemos coincidir, y yo casi diría, y si me perdonas el atrevimiento, ellos coinciden con nosotros, porque yo creo que muchas veces tenemos nosotros las cosas más claras de lo que hay que hacer que ellos mismos, porque nosotros actuamos, es decir, nosotros estamos aquí porque tenemos un proyecto, tenemos unas ideas claras sobre defensa de principios democráticos, Estado de Derecho, separación de poderes, libertades, etc. Y nosotros estamos aquí para eso. Los partidos políticos, en España y en el resto del mundo también, se han convertido en buena medida en máquinas de escuchar lo que quiere oír la gente y decírselo. Sí, y esa es una diferencia fundamental. Por eso digo que son más ellos los que coinciden con nosotros, porque nosotros siempre decimos lo mismo. Y cuando coincide que eso que nosotros decimos a un partido político le interesa, dice, pues esto está bien. Y cuando no le interesa, a ver, nosotros, la EB, Escuela de Todos, tiene sus más y sus menos con el PP en Baleares, por ejemplo. En Baleares tenemos, porque el PP no está haciendo lo que dijo que iba a hacer y no está introduciendo el castellano en la Escuela de Baleares. Y pues nosotros sí que decimos siempre lo mismo. Son ellos los que en ocasiones dicen o no dicen. ¿Que coincidimos más con el PP? Pues sí, en su momento coincidíamos también con Ciudadanos. Con Izquierda Española tenemos muchas coincidencias. Con Vox, algunas de las cosas que dice Vox pueden coincidir, otras no. Es decir, no hay esa alineación por nuestra parte y desde luego nosotros no somos agentes de los partidos en absoluto. En absoluto. Y no siendo así, pero es que incluso aunque fuera así, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema habría? Pero es que no es así. Efectivamente. Y además hay una cosa, cuando establecías ciertos paralelismos, me refiero en el sentido de interpretarlo o de presentar las diferencias entre entidades y partidos políticos, la diferencia sustancial entre Impulso Ciudadano, por ejemplo, y la ANC o Òmnium, ahí sí que serían las subvenciones públicas. Es decir, partiendo de la base de que han estado regados, vamos, desde tiempos inmemoriales, por las instituciones, cosa que a vosotros más bien os han solido dar la espalda. Y te quería hacer una pregunta también en relación a la sociedad civil, porque ahora mismo parece, ya no solo el proceso, sino me atrevería a decir el activismo político en sí, como que está decreciendo, es decir, que hay menos interés en la gente en afiliarse a asociaciones, entidades o a los propios partidos políticos sobre todo. ¿A qué crees que se debe la falta de voluntad por parte del ciudadano medio? ¿Hay una suerte de desafección generalizada o crees que aquí en Cataluña el proceso lo ha atenuado un poquito más? Bueno, eso es la situación normal. Es decir, yo creo que en general los ciudadanos que están dispuestos a comprometerse políticamente en el sentido de proyecto para la sociedad, porque hay que distinguir el compromiso político como cambio social o como defensa de determinados valores y el compromiso político como modus vivendi, que eso es otra cosa. Yo estoy hablando del compromiso político en el primer sentido. En ese sentido, yo creo que en todas las sociedades proporcionalmente poca gente está en esta línea, siempre. Yo creo que aquí, durante la época del procés, aumentó significativamente el número de gente comprometida por la tensión social que había. Es decir, se llegó a vivir un momento en el que hubo mucha gente ilusionada con el proyecto nacionalista, pero ilusionada de verdad. Y que entonces se convirtió en una sociedad en ese sentido muy politizada, que a su vez llevó a que personas que nunca se habían comprometido con la política y que estaban en contra del nacionalismo se pasaran a comprometer con la política. Y eso fue una situación que vivimos pues, entre los años 2013, 2019, ¿no? Digo el 2019 porque en el 2017 155, pero luego en el 2019 con la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo hubo también un momento delicado. Sí. Lo normal es que se vuelva a la situación inicial, pero incluso un poco menos, porque la gente está cansada. Es decir, tú no puedes mantener la tensión indefinidamente. Y yo creo que está cansada también por la parte nacionalista. Hay muchos nacionalistas muy desengañados porque pusieron una ilusión muy grande en un proyecto que se ha demostrado fracasado. Yo creo que a eso es a lo que responde el que ahora haya muchas personas que a lo mejor hace 10 años, 8 años estaban dispuestas a implicarse y que ahora no lo están. Pero no creo que sea extraordinario, al revés. Yo creo que lo que fue extraordinario fue el compromiso de tanta gente en los años del procés.
Y para finalizar, hay una pregunta que a mí me formuló, pero ya hace bastantes años, Daniel III, de ABC, y que yo no tuve una gran respuesta, francamente. Pero me preguntaba, ¿crees que esto tiene arreglo? Porque tiene solución. Ya no hablo ni de corto, ni medio, ni largo plazo. Sencillamente, si hay una cierta posibilidad, ya no de volver atrás, porque a mí me da la sensación de que muchas veces la nostalgia nos pasa una mala jugada, pero sí de decir, ostras, por ejemplo, en la universidad, que se restablezca una cierta normalidad atendiendo a todas las sensibilidades políticas, que se puedan convocar actos, que no se vean, por ejemplo, ya digo a nivel más general, vulnerados los derechos lingüísticos de la mayoría de los ciudadanos catalanes que tienen el castellano como lengua materna, y esto lo digo sin ni siquiera ser mi caso particular, pero es que es así, y cuestiones de otro orden como el ser más laxos en la redistribución de la riqueza que es de los ciudadanos en uno de los territorios, pues con otros que residan en otras regiones del país. No sé si crees que tiene arreglo o que esta es una pregunta un tanto ilusa. Bueno, yo haría el matiz de que todo esto que me estás planteando no es volver atrás, porque esa situación no la hemos vivido nunca. Esto que estás describiendo tú aquí no ha pasado nunca, porque aquí se pasó del franquismo a una situación de nacionalcatalanismo que ha ido profundizando en las últimas décadas. Es decir, esa situación en la que, por ejemplo, hubiera una escuela abiertamente bilingüe, en la que se respetaran los derechos de todos, en las que las universidades se pudieran hacer actos de un sentido y del otro, yo creo que sería una cosa nueva, me da la sensación. Por lo menos yo esto no lo he visto. ¿Podemos llegar a ello? Bueno, yo creo que sí, que tendremos que llegar a ello. Si yo pensara que no se va a llegar a ello, pues no estaría aquí, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que trabajar para llegar a ello. ¿Cómo? Bueno, picando mucha piedra. Es decir, las asociaciones, ya te digo, los partidos políticos van a ir a remolque de la sociedad. Entonces es importante que el mundo asociativo, los medios de comunicación, los opinadores, los intelectuales, sea ese término lo que sea, ¿no? Que soy muy escéptico con ese término, vayan convenciéndose de que esta es la vía. Es decir, vayan convenciéndose de que tenemos que ir a una sociedad libre, abierta, donde se respeten los derechos de todos y en los que podamos tratar los temas sin tirarnos los trastos a la cabeza. Hay algunos elementos en la actualidad que no ayudan a esto porque la polarización no ayuda, y la polarización no es solamente un caso español, es decir, está pasando en muchos otros países. Eso no ayuda, pero bueno, yo creo que tenemos que insistir. Solución. Al final en la vida nunca hay una solución definitiva porque todo es un continuo moverse. Hacia adelante, para atrás nunca, siempre hacia adelante. Pero que estaremos en una situación mejor de la que estamos ahora, yo creo que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos, la verdad que da gusto, ya no solo por la conversación que verán grabada, sino también por la conversación previa, que vamos, denota un armazón intelectual que está al alcance de muy pocos y particularmente para mí inalcanzable. Y ya digo, un placer que nos hayas atendido, que hayas sido tan amable, porque es verdad que te hemos movido la sede una vez y haberte desvirtualizado, sobre todo, que siempre te leía y te veía en vídeos, y conocerte en persona y darse cuenta de una cuestión que puede resultar un tanto anómala, pero es verdad que no siempre el mundo de la intelectualidad, aunque no te guste el término, suelen ser personas más accesibles, y en tu caso, pues vamos, es extraordinario la amabilidad con la que nos has atendido. Bueno, pues muchas gracias, correspondiendo a vuestra amabilidad, que es enorme también. Encantado de estar aquí, muchas gracias.